Hola, buenas. Hoy está con nosotros en el set de Atlántico César Sánchez Besteros. Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, César es el presidente de FEPROTUR, que es la federación provincial, ¿no?, del sector del turismo y también incluye la hostelería. Eso es. Bueno, estamos un poco en la recta final ya. No sé si se puede hacer una valoración, ¿no?, de cómo ha ido el verano para el sector. Bueno, estamos todavía a falta de unos días pues solo para terminar agosto, pero bueno, más o menos las expectativas en general en el sector, vamos a diferenciar un poco lo que es la parte de alojamiento de la parte de hostelería, ¿no? Y el sector de turismo que engloba un poco todo, esas empresas turísticas que también están asociadas desde este último año a la federación, nuestro cambio de nombre, ¿no? Bueno, hay satisfacción porque ha sido un buen verano, notable. Quizás nos ha fallado la meteorología durante el mes de julio y somos muy sensibles a los cambios meteorológicos, y nos ha tocado recuperar un poco los objetivos durante el mes de agosto, que se han ido cumpliendo y cumpliendo bastante bien. Y bueno, viendo las diferentes modalidades de empresa, como nunca llueve a gusto de todos, pues podríamos decir que el sector de alojamiento bastante satisfecho, ha incrementado sus precios en niveles medios por encima del 12-14%. Lo que pasa es que los costes laborales ya se habían incrementado con respecto al año pasado en más de un 8-9%. Eso incide en que más costes de materia prima, etcétera. Una queja generalizada que tenemos en el sector es que los márgenes van a ser inferiores, los márgenes de beneficio de las empresas del sector van a ser algo inferiores a las del año pasado, aunque vamos a tener cifras probablemente récord en muchas de ellas en cuanto a volumen de facturación, sobre todo en el sector de alojamiento, ¿no? El sector de hostelería es un poco más distinto porque cuando llueve pues se benefician los establecimientos de las zonas centro-urbanas donde se hace turismo de interior, se visitan centros comerciales, etcétera. Cuando hace bueno te vas a la playa y se benefician los establecimientos que están cercanos a las playas. Y la hostelería en general ahí varía mucho, pero sí lo que me están diciendo es que están consiguiendo facturar algo más, pero también se están viendo este año, sin embargo, se nota un descenso en el consumo medio por cliente. Eso quiere decir que están llegando más turistas, hay más gente y eso se percibe en la calle también, que es donde hay algo más de atascos, más densidad de turismo. Pero en los establecimientos de hostelería se quejan de que es probable que mejoren las cifras del año pasado, pero sin embargo siempre a base de trabajar mucho más y con márgenes inferiores, ¿no? Y ahí en hostelería sí se nota más. Luego, empresas del ámbito turismo en general, depende de la tipología de empresa, la parte de guías turísticos están trabajando bastante, este mes ha sido bastante bueno, otras empresas de sector, navieras, etcétera, también ya un poco la meteorología, ¿no? Si llueve, pues a veces no se hacen las salidas pertinentes o se cancelan parte de ellas. Pero en general podemos decir que va a ser un verano notable. En cifras de facturación puede dar grandes titulares por los volúmenes de facturación en cuanto a récord, pero en cuanto a márgenes realmente pues hay que poner los pies en el suelo y decir que vamos a estar por márgenes de beneficio probablemente inferiores a los del año pasado. O sea, que vienen bastante gente, pero la gente, por así decirlo, se corta un poco más a la hora de gastar, ¿no? Sí, es algo que ya se venía estudiando. La gente va, a la hora de hacer las reservas, tú reservas el destino, la ubicación, la tipología de hotel, un poco ya a un precio que ya lo sabes de antemano cuando haces la reserva, pero luego en el día a día, en el gasto del día a día, ya se percibió un poquito el año pasado y este año todavía con bastante más, en que la gente se corta bastante a la hora de gastar. En los restaurantes, incluso los restaurantes ya, vamos a decir, de los caros, pues percibes que la gente no va al producto más caro, sino que está yendo a producto intermedio, ¿no? Es decir, cuando tomas percebes, tomas mejillones, ¿no? Y es una tónica habitual, dependiendo de la tipología del establecimiento, pero sí en el que, pues bueno, que la gente prefiere intentar ahorrar parte del coste de las vacaciones ahorrando en hostelería, ¿no? Y esto va por gamas y al final te encuentras hay gente pues, que se hace el bocata, ¿no? No quiere decir ni mucho menos que la gente coma de bocadillo, pero hay gente que se va al supermercado y esta probablemente todos hemos bajado un escalón en el gasto medio y esto hace que algunos pues estén, pues que ni van al restaurante, ¿no? O al pedir a un restaurante van a una hamburguesería, ¿no? Bueno, por otro lado, todo lo que tiene que ver eso con la afluencia y la ocupación parece que está siempre en niveles que no dejan de crecer. No sé si crees que hay un tope, puede dar más de sí todavía el turismo en Vigo, hay margen, Bueno, ¿no? sí, hay muchísimos datos que podemos decir. Bueno, uno
este año, y es verdad que no paramos de crecer, ¿eh? Algunos datos muy significativos es que, por ejemplo, alguno de ellos, vamos a duplicar la capacidad hotelera de la ciudad. Cuando digo hotelera me refiero de alojamiento, porque las viviendas de uso turístico están ya sobrepasando la capacidad hotelera de la propia ciudad de Vigo, ¿no? Estamos en unos niveles de crecimiento importante. No son visibles porque los hoteles vas por la calle y vas viendo lo mismo. Las casas, apartamentos, había pisos, muchos vacíos y desocupados en la ciudad, y que ahora se están ocupando con viviendas de uso turístico, y hay un perfil muy alto de visitantes que se alojan en viviendas de uso turístico, ¿no? Y quizás no pasan desapercibidos tanto para el sector, pero al final trae su coche, trae su familia, los carritos, los niños, y esto es verdad que hay un volumen muy ingente de movimiento de personas, de flujo de personas. Hay muchísimos datos interesantes. Por ejemplo, el precio medio, es decir, de este año está en torno... La zona de Galicia, no es un dato concreto porque estoy generalizando mucho, pero estamos en torno a 80 y algo euros la noche. Baleares está en torno casi 200 euros, 180 y pico euros la noche de media. Bueno, pues siempre estamos hablando de que es mejor calidad y no cantidad. Estamos hablando muchas veces con la prensa, con las instituciones, de que nuestro objetivo no es crecer en volumen, sino crecer en calidad de turista, gente que traiga recursos y que gaste dinero. Porque tenemos capacidad y tenemos producto para ello, ¿no? Tenemos un producto que cada vez va a ser más, desde mi punto de vista, más lujoso. Tenemos la meteorología, este verde que tenemos y que tenemos en julio, que nos llueva, no ha pasado en el resto de la península ibérica, en muchas zonas no ha pasado, ¿no? Y esto hace que tengamos temperaturas mucho más atractivas que otros destinos, y esto poco a poco, igual que el agua, poco a poco yo entiendo que el agua va a ser un producto de lujo, el agua de calidad, pues tenemos que ir hacia ese segmento del mercado, ¿no? Es verdad que tiene que ir acompañado de mejoras en infraestructuras, etcétera, y evitar que se colapse muchas veces no solo las carreteras, sino todo, ¿no? Los servicios públicos, el transporte y tal, que sufren mucho cuando hay tensiones de que nos llega mucha gente a la vez, ¿no? Bueno, mencionabas las viviendas de uso turístico, que bueno, tiene esa parte de que bueno, traen más gente a la ciudad, que luego se mueven, por ejemplo, locales de hostelería, pero por otro lado no se alojan en hoteles. En general, para el sector, ¿crees que el auge que continuo, ¿no?, de este tipo de viviendas es positivo, negativo? Sí, vamos a ver, el sector en general no está en contra de la vivienda de uso turístico. De hecho, no nos genera ningún problema siempre y cuando esté con las mismas reglas de juego con las que juega el sector. Entonces, ya al principio tiene que estar pagar sus impuestos, sus permisos, y sí, quizás nos quejamos en que los permisos necesarios para tener una vivienda de uso turístico son demasiado livianos, ¿no? Y que un edificio de apartamentos turísticos ya te obliga a unas normas de obligado cumplimiento, un listado de muchas páginas, podríamos hablar de eso, y las viviendas de uso turístico no tienen ninguna obligación. Básicamente que tenga licencia, célula de habitabilidad, ya está. Con eso ya ha cumplido con todo. Los demás servicios, por decirte algo, apartamentos turísticos, tiene que pasar un control sanitario de las aguas regular, control de legionela, control de limpieza de filtros de aire acondicionado, por decirte algún tema que no existe en las viviendas de uso turístico, ¿no? Entonces, de hecho, los propios empresarios, lo hablamos entre nosotros, dicen, el día de mañana, si yo quiero montar un negocio o quiero ampliar, en vez de un hotel que tengo un edificio al lado, el objetivo no es hacer otro hotel, el objetivo es hacer un edificio, un bloque de viviendas de uso turístico, por precisamente que esa normativa es tan laxa o tan fácil de cumplir, ¿no? Bueno, en el caso de Vigo, justo el plan general, que está pendiente todavía de su aprobación, prevé algunas limitaciones. Creo que quería tener permiso de actividad económica, también entradas separadas para este tipo de viviendas. No sé si desde el sector os parece que es un buen camino. Bueno, yo creo que evidentemente el que ya tiene solicitada su licencia y está trabajando, ¿no? Pues entiendo que habría que congelarlas y ver cuáles son los requisitos que deberían afrontarse, y dentro de la medida posible pues mejorar la calidad de las viviendas de uso turístico, los requisitos, porque y eso para que la gente nos entienda, nosotros tenemos un apartamento turístico, te obliga a tener una dimensión de unas escaleras de un tamaño determinado, porque se entiende que va a haber gente circulando con sus maletas, o con caso de emergencia pues no conoces el edificio, etcétera.
Esto ya pasa en las viviendas de uso turístico. Los edificios residenciales normalmente no están preparados. Esas escaleras tienen dimensiones muy pequeñitas porque nunca se diseñó para que hubiese una rotación constante todos los días de clientes con maletas. Si solo hay una vivienda de uso turístico en el edificio, pues no es un problema. Pero si todo el edificio fuera de viviendas de uso turístico, nos encontraríamos grandes problemas de circulación que no están medidas para esas dimensiones y la seguridad que te obligan a cumplir en otros tipos de establecimientos, pues allí no se da, ¿no? Y evidentemente no solo son temas de seguridad, de servicio también, pero evidentemente creemos que hay que, y se está haciendo en muchas zonas, depende en cada municipio también, entonces esto hay que verlo con lupa, pero es evidente que hay muchas zonas que han generado grandísimos problemas. Aquí en Santiago de Compostela, pues un estudiante encuentra muy difícil conseguir una vivienda para alquilar o el sistema de alquiler. Y es verdad que no se ha achacado toda vivienda de uso turístico porque nadie habla de los contratos de arrendamiento urbano y esa ley hay que cambiarla. No puede ser que la gente prefiera tener su vivienda y alquilarla como vivienda de uso turístico porque le da miedo que se la ocupen y que la ley, un inquilino normal esté un año sin pagarte y que todavía, Dios gracias, para que poder echar a ese inquilino tardes de media un año y que encima tengas que pagarle los suministros, el agua, la luz, etcétera. Y eso no se está hablando de esto. Y creo que es una parte fundamental para reducir el precio del alquiler de vivienda habitual en las ciudades. Y no se está hablando de esto. Se está yendo a hablar de vivienda de uso turístico y nadie se pregunta por qué un propietario de un apartamento prefiere alquilar por vivienda de uso turístico y no como el alquiler tradicional de arrendamiento, ¿no? Bueno, quería preguntarte también sobre, bueno, en esta campaña de verano, si sobre todo la hostelería, ¿no? ¿Ha tenido este año dificultades para encontrar suficiente personal, no? Sí, bueno, ha habido muchas dificultades y las va a haber y va a ser cada vez peor. Y esto hay que explicarlo también. Nunca en la historia ha habido tanta gente trabajando en el sector del turismo. Nunca en toda la historia del turismo en España ha habido tanta población, tantos trabajadores dentro de nuestro sector trabajando en la actualidad. Se van a batir récords de contrataciones, va a estar rondando en el sector, va a estar en cerca de los 2 millones de trabajadores en global en el país. En Galicia, además, vamos a tener más problemas porque tenemos un porcentaje poblacional y una pirámide poblacional con un envejecimiento de la población muy serio, con un problema muy grave en este aspecto, y la gente joven, que algún dato este año ya pasado se incorporaban al mercado laboral, los que llegan por primera vez que han estudiado o han terminado formación profesional o han terminado la universidad o que quieren buscarse, bueno, voy a trabajar este verano. Pues este año ya se incorporaban la mitad de personas que hace solo 20 años. La mitad de personas. De esta gente que yo no he trabajado en nada, pero voy a empezar a... Pues la mitad de personas que el año pasado, que hace 20 años. Es un dato muy preocupante porque no se encuentra gente para trabajar, no solo en nuestro sector del turismo, sino en ningún sector. La gente de transporte... Es verdad que durante la epidemia del COVID se nos fue mucha gente del sector, se nos fue al sector de transporte, porque justo despuntaba cuando nosotros estamos obligados a estar cerrados por ley, pues resulta que, claro, el transporte explosionó y todos los Amazon, Seguro, etcétera, pues todos estos implosionó y sigue creciendo a niveles muy altos. La parte de supermercados también, estáis todos viendo cómo se abren supermercados por todos lados. Cuando nosotros estábamos cerrados, la hostelería, pues se hizo un hueco el tema de alimentación y creció exponencialmente y ahora mismo, donde antes no resultaba rentable abrir, pues ahora están viendo que, bueno, pues, supermercados más pequeños, pero bien orientados, pues tienen capacidad y tienen rentabilidad y están abriendo por muchas zonas y necesitan muchos trabajadores también, ¿no? Y esto hace que, bueno, esto y otros sectores totalmente dispersos, pues estén buscando trabajadores y España necesita, hoy por hoy, necesita realmente incorporar gente joven para trabajar, ¿no? Y el problema es que no está cualificada y tampoco tiene experiencia, ¿no? Y no es un perfil atractivo para el empresario para trabajar. Esto ha hecho que muchas veces decida, por ejemplo, este año se ha visto mucho en el sector donde prefieren cerrar lunes y martes, por ejemplo, que no abrir todos los días de la semana porque no tiene equipo suficiente o restringir las aperturas y abre a mediodía y no abre algunas noches o, bueno, adapta los periodos de máxima rentabilidad y máxima ocupación
para hacer esas aperturas que realmente le sean muy rentables. Y las que no son tan rentables, aunque sean rentables, pues las sacrifica pues, para tener mejor conciliación laboral, para poder dar más descansos, no acumular jornadas, etcétera, etcétera. Y sobre todo porque no consigue personal cualificado para sustituir a las personas que ya están trabajando. Y bueno, ahora que empieza a terminarse el verano, no sé si el sector tiene un poco ya la vista puesta en la otra temporada fuerte para el turismo en Vigo, que es la Navidad. Ahora, bueno, parece que cada año va un poco creciendo en las dos etapas, ¿no? En la afluencia de visitantes, pero no sé si creéis que el tirón es equiparable ya del de Navidad del verano. ¿Cómo está la situación? Agosto en facturación viene a ser como casi 3 meses de facturación de cualquier otro mes. Y esto va con lo que estás diciendo en el sentido de que el mes de diciembre, finales de noviembre, con el fenómeno de las luces, ha ido increciendo y ahora mismo probablemente está en el mes compitiendo con ser el segundo mes, tercer mes más importante del año, ¿no? Porque siempre teníamos agosto y siempre teníamos, pues depende septiembre, depende julio. Este julio no va a ser, porque este julio ha sido malo, pero se compensa. Septiembre puede ser ese segundo mejor mes del año. Pues ya tenemos la competencia de esos 2-3 semanas de las luces, digamos, máxima ocupación, sobre todo los fines de semana, donde realmente el tirón es muy importante en la ciudad de Vigo y el volumen general a final de mes ya es equiparable a estos meses, ya convirtiendo en el segundo o tercer mes mejor del año, ¿no? Es evidente que es un tirón importante. Tenemos que colaborar mucho a nivel público-privado y cómo defender este evento para que no muera de éxito, ¿no? Porque se están encontrando pues, demasiadas acumulaciones de personas, en fin, problemas con los ciudadanos, ¿no? Porque es saturación de ruidos, volumen de personas y bueno, han ido pasando años y estamos viendo que a veces se encuentran que evidentemente el perfil de ciudadano medio de Vigo, cuando le afecta directamente en la puerta de su casa a alguno de estos eventos, ¿no? Pues ya da síntomas de agotamiento, ¿no? Esto un año no pasa nada, el otro año tampoco, pero si se va repitiendo, pues ya siempre el mismo ruido en la misma zona, pues es lógico también que haya quejas en este ámbito y tenemos que ver la manera de paliarlas, ¿no? Bueno, parece que también estos últimos años llegó una afluencia mucho más alta de lo habitual de, por ejemplo, visitantes de Portugal. No sé si notáis desde el sector que el perfil de visitantes, sobre todo internacionales, ha ido variando en los últimos años, ¿sí, no? Sí, este año estamos notando algunas cosas. El camino portugués por la costa está explosionando, está consiguiendo unas cifras de volumen brutales. Esto hay que explicarlo también, es debido al aeropuerto de Oporto, esa conexión hub internacional que permite a mucha gente de muchos países del mundo aterrizar en Oporto y escoger en su visita a Europa, y es una de las cosas que estamos contemplando, es que su visita a Europa decide hacer el Camino de Santiago, que viene a ser unos 10 días, desde Oporto hasta Santiago, en vertiente el tradicional o por la costa, y es mucho turismo extranjero de muy alto poder adquisitivo y esta gente contempla como no el Camino de Santiago, contempla que hemos venido a Europa a hacer turismo. Y entonces finaliza en Santiago, pero no, continúa su viaje, va a estar otros 20 días de viaje, es en torno a un mes, y va a estar a lo mejor en París, en Roma, en Milán, en Venecia o en todos estos sitios a la vez, haciendo ruta por Europa, pero dedica esos 10 días a Camino de Santiago, que ha sido capaz de posicionarse dentro del segmento de ser atractivo a un perfil muy alto de nivel medio adquisitivo, y en ese aspecto el camino portugués por la costa, el camino portugués en general, es muy superior económicamente que está haciendo el camino ahí, al que lo está haciendo en cualquiera de los otros, ¿no? Y eso es digno de estudiar y ver cómo podemos aprovecharlo y potenciarlo, ¿no? Para obtener recursos y riqueza para todo el entorno, ¿no? Bueno, pues César, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme.